Vamos a seguir con el tema del secularismo de una vez por todas y probablemente lo terminemos hoy, mañana, ae. Tafkir Akfira, el propósito de la herejía. Nitan להתבונן על הכפירה באלוהים, גם כסוג של התנגדות לעולם המחשבה הילדותי והמצומצם של החברה הדתית. Podemos contemplar y ver la herejía a Dios también como un tipo de lucha en contra, un tipo de negación al mundo mental, el mundo de los pensamientos infantil y pequeño de la sociedad religiosa. A veces la herejía no viene, como ya expliqué en otros capítulos, como un tema de simplemente no creer en Dios, sino como una respuesta, una reacción al pensamiento infantil que a veces encontramos en la sociedad religiosa. Como una respuesta, como una reacción en contra a la seriedad tan impresionante con la cual el creyente pregona que hay un Dios, aunque sea que a Dios no se lo puede poner en los conceptos, no se lo puede incluir en los conceptos de existencia o no existencia de la persona. Sin embargo, cuando el creyente dice que existe, al no creyente, al hereje le parece infantil. Sin embargo, también el hereje que argumenta que no hay Dios, al fin y al cabo cae en la misma trampa, como te explicamos antes, de que Dios está por encima de existir o no existir. De acá vemos que el tema de la fe o la herejía necesita ser más aclarado y entenderse mejor. En otro lado, explica el Rav Kook que en el mundo religioso falta el conocimiento de Dios, que se puede conseguir a través de ocuparse de todas las cosas de la vida, de todas las jurisdicciones de la vida. Y por lo tanto la religión queda en un nivel muy bajo y no recibe el lugar apropiado que debería recibir. O sea, Rav Kook dice, a veces en el mundo religioso falta el conocimiento de Hashem, como se lo puede conocer a través de todo tipo de ciencias, todo tipo de estudios. Por lo tanto hace que la gente que es religiosa sea vista como muy infantil, porque hace falta conocer a Hashem en todas las formas posibles. Dice así el Rav Kook. Esto que pasa, que a Dios la gente no lo capta sino a través de la religión, es lo que hizo caer al mundo en la bajeza más grande, en la bajeza más profunda. La gente solo conoce a Dios a través de la religión. Dios tiene que ser conocido a través de toda la vida, a partir de toda la existencia. Por lo tanto, en ese momento Dios va a ser conocido en todas las cosas de la vida y en todas las cosas de la existencia. O sea, cuando uno conoce a Dios a partir de la existencia y de la vida, Dios va a revelarse en la vida y en la existencia. Dios no se revela dentro de la religión, sino en la misma medida en la cual la religión está conectada con lo que está por encima de ella. O sea, Dios se revela en la religión cuando la persona busca a Dios en todas las cosas. Y ahí en la religión también lo encontrás a Él. La religión tiene que ocuparse de los temas sagrados y no ocuparse de los temas profanos. Esto es algo ligado del tema de la religión. O sea, la gente cuando solamente encuentra a Dios en la religión, automáticamente vive en un estado dual, de que por un lado están las cosas religiosas que son sagradas y todo lo demás es profano. Pero Dios no es religioso, no es ni religioso ni hereje. Difícil que sea hereje, ¿no? Es algo que no... Dios, ¿qué es? Dios es... todo, es el infinito. ¿Eh? Es el Ensof. Dios... No hay nada para explicarlo, es el Ensof. Lo que sí sabemos es que Él se asienta en Yehudá Shomrón y que tiene una... ¿cómo se dice? Una cintita naranja. Eso sí no hay duda de que Dios tiene. Pero... que dice, y una remera que dice Karachar. Eso no estoy seguro. Y que es de River. No, es de Boca.
Eso es lo que dicen los herejes. No, los herejes son los de River. Bueno, es una discusión entre los sabios. El punto es que la gente deja ya solamente la religión y Dios no creó la religión, Dios creó el mundo. Por lo tanto, hay que encontrarlo a Él en todos lados. Dios se revela en todo, dentro de lo sagrado y dentro de lo profano también. En otras palabras, entender esto es muy importante, porque fue uno de los motivos de por qué nos echaron de Gush Katif. ¿De quién? ¿Dónde? Gush Katif. ¿Sabes lo que es Gush Katif? Fue Gaza, fue lo Gush que Katif es lo que antes... hoy en día se llama Hamastán. Hamastán. Hamastán Antes había es un asentamiento... donde había una ciudad que se llama Gaza. ¿Sí? En esa ciudad hoy en día está, es llamada Hamastán, la base del Hamas. Han Yunis, la base de Hamas más tarde. Ahí era donde Es un está chiste. la cueva. ¿Sí? No, pero yo te digo que Espera un antes... segundo, ya. Ahora, ese lugar antes se llamaba Gush Katif, un lugar que florecía. Estaba lleno de Yehudim. También había árabes que trabajaban ahí. Y Ariel Sharon decidió darlo. ¿Quién? Ariel Sharon. ¿Quién es ese? Ariel Sharon fue un primer ministro de Israel, Ah, ¿sí? Que echó a 10.000 judíos de sus casas. era árabe. No, para nada. Pero su recuerdo no puedo decir que sea de bendición. Y lo hizo por ningún otro motivo que porque diferentes organizaciones de izquierda lo oprimieron para que lo haga, porque si no él iba a ir a la cárcel porque hizo diferentes cosas corruptas. Ahora, el punto es que si empezar a entender la política que hubo atrás de la cosa, tenemos que entender en el sentido espiritual por qué pasó lo que pasó, por qué nos pasó lo que nos pasó. Y la respuesta, si es posible dar una, es que los Yehudim en Gush Katif y no los Yehudim, sino las cabezas del movimiento se encargaron mucho de la parte religiosa. Faltó aparentemente encargarse de lo profano. Se encargaron de los religiosos, los sionistas religiosos, tal vez no tanto de los seculares. Como saben que en muchos Yeshuvim hay lo que se llama Badat, Krita, que hablan con vos a ver si te reciben en el Yeshuv, lamentablemente. ¿Te hablan con eso? A ver si te reciben, para que el Yeshuv tenga un grupo de gente específico. Tiene sus motivos también. Y también ocuparse solamente en el judaísmo y no en la parte universal del judaísmo. Por lo tanto, cuando pasa eso, Dios dice, ustedes vinieron a Israel para estudiar Torah, bueno, entonces no necesitan estar en Gaza. Pueden ir a Jerusalén, pueden tener muchos yeshivot en otro lado. Nosotros tenemos que entender que vinimos a Israel para elevar lo profano, para elevar las cosas mundanas, lo terrenal, para dar un mensaje a todo el mundo, para unirnos con todo el pueblo. Si nos cerramos en solamente nuestro grupo, solamente nuestro pueblo, solamente en la religión, entonces no necesitamos la tierra de Israel. Para eso podemos estar en el exilio. Así que si no queremos que vuelva a pasar, tenemos que fortalecernos en esas tres cosas. En todo el pueblo, en todos los pueblos, y encontrar a Dios también afuera de la religión. El Rav que cuenta un cuento, que el autor del libro que el Rav Kook habla tanto de elevar todo lo profano, encontrar a Dios en todos lados. Sin embargo, en Merkaz Rab, que es la yeshiva principal del sionismo religioso, cuentan que había 2 alumnos sentados en las escaleras afuera. Sí. ¿En Merkaz Rab? Merkaz Rab, la yeshiva principal del sionismo religioso. Ahí hay 2 alumnos sentados afuera, estudiando, y de repente pasa alguien y se sienta ahí, y ven que está escribiendo, y le dicen, ¿qué haces vos? Entonces le dicen, no, yo me ocupo de literatura. Entonces ellos le dicen, el Rav Kook dijo que eso es muy importante, y siguen estudiando Torah. ¿Se entiende la ironía? El Rav Kook dijo que tenemos que ocuparnos de elevar todo, entonces la idea significa ocuparnos de todo, de literatura, de filosofía, de arte, ciencia, historia, todo. Y a veces lo que puede pasar es que uno se sienta a estudiar el Rav Kook y el Rav Kook dice que eso es importante y sigue estudiando Torah nada más.
sigue ocupándose solamente de la gente cercana a él, con su propia ideología, con la misma ideología, o sigue ocupando solamente de su pueblo. Lo que nos enseñan hoy en día es que tenemos que abrirnos a límites más amplios. Bueno, después del corchete político, seguimos adelante. יתר על כן, más aún. הראיה קוק מבאר שהכפירה אינה רק תגובה לתפיסות הדתיות המצומצמות של האלוהות. El Rav Kook dice, no solamente esto, sino más. Dice que la herejía no solamente es una reacción a las formas de entender de la sociedad religiosa a Dios tan pequeñas, sino también es un camino que nos abre la posibilidad a refinar este tipo de pensamientos sobre Dios, transformarlos y convertirlos en pensamientos más puros y más delicados. En otras palabras, lo que la herejía nos permite, dice el Rav Kook, es poder purificar nuestra forma de entender a Dios y entenderlo de una manera mucho más amplia. Cuando hablamos adentro de la religión solamente, lo entendemos como se revela a través de la halajá, que es una parte muy pequeña de la Torá. Pero a través de la herejía, la gente abre su mente y eso nos permite también abrir nuestras mentes para entender mejor a Dios. Obviamente la herejía no es una ideal en sí, pero a veces Dios hace eso para barrer la pequeñez de pensamiento en la gente, en especial en los religiosos, digamos, o sea, no en los religiosos, lo que quiero decir es en la gente que supuestamente se ocupa de Dios, para abrir los límites de la mente. Es necesario a veces que el mundo tenga un viento de herejía que abre la mente a las personas. De hecho, así es en la historia, las cosas que pasaron y al alejarse de Dios, la gente abrió sus mentes. También eso trajo, por supuesto, consecuencias que no fueron buenas, pero nosotros tenemos que agarrar y ver la parte buena. Sí, decimos. ¿Qué es lo que llaman el perfecto balance del mundo? Que una parte hace que la otra también vaya adelante y las dos van a ir hacia adelante. Se van desarrollando. Cierto, en los engranajes. Uno de los engranajes parece que va para el otro lado, pero hace que el otro vaya para el lado de adelante. Correcto. Sí. Tal cual. O el resorte que va para abajo, gracias a eso salta mucho más alto. Pero ahí es donde Descenso nada de ascenso, lo llama el hasidismo. ahí es donde el pueblo judío tiene que tener muy bien en claro el trabajo que como judío tiene que hacer. Porque en esa misma idea una persona puede convencerse a sí mismo, no, entonces yo también puedo hacer parte del lado. Sí, ya lo dijimos muchas veces, que hay que cuidarse, que por eso la gente no quería estudiar a Rav Kook, pero que Rav Kook nunca justifica estas cosas, sino que encuentra el punto bueno y nos habla de la importancia de agarrar ese punto bueno. Una vez que agarras el punto bueno, entonces toda la cáscara se deshace y muere. Pero hay que recargarlo porque se puede perder. Sí, hay que rescatarlo, porque si no la cáscara crece y crece y crece. Se convierte en un monstruo que te echa de Gush Katif. Let's go. Entonces dice así: "Relagleas meniá הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוהיים הולך מושג האלוהות ונחשך". Por culpa del impedimento general del estudio de cosas espirituales y de entender a Dios, el concepto de la divinidad se va oscureciendo. O sea, cuando la gente no se ocupa de los temas espirituales y de conocer a Dios de verdad. Entonces, el concepto de Dios se va oscureciendo en el mundo. Porque la gente no hace un trabajo intelectual ni trata de purificar sus sentimientos. En Elohim mitgaleas betoch hanefesh. Es más, Eliahu, ¿querés traer un libro? ¿Te vas a despertar? ¿Te va a ayudar? Dale, sí. Pero me gustaría que lo hagas. ¿Podrías? ¿Qué libro? Moreno Bujín. Yo la verdad no sé dónde está. ¿Quién sabe dónde está? Entonces, ¿por qué no me preguntás dónde está? Qué buena idea, ¿no? ¿Sabés que el Rebbe de Lubavitch una vez, una persona le mandó una carta, el Rebbe lo mandó a hacer un trabajo en algún lado, a ser emisario en algún lado, y le dijo que le pide al Rebbe que no lo mande o que lo mande a otro lado porque los médicos le dijeron que no puede ir. Entonces el Rebbe le contestó: ¿por qué no pediste una bendición para curarte totalmente para poder ir? Pero está bien, si no querés no vayas.
Y en las ciudades mundiales. El Rambam trae un ejemplo al final del Moreno Bujín de la Guía de los Perplejos, muy fuerte. Él dice que, él trae un ejemplo que inventa él. Dice que hay gente que quiere acercarse al rey, pero se queda, el Baal Shem Tov tiene un ejemplo muy parecido también, pero se queda en el jardín externo. Hay gente, porque le gusta tanto el jardín, que no llega, no se acerca más al rey. Hay otros que entran al palacio, hay otros que entran en las piezas interiores, y solo algunos entran a conocer al rey. El Rambam ahí trae ejemplos, dice, ¿qué tipo de gente es esa? Dice, la gente que se queda afuera son la gente que no sabe nada de Dios y que son como bestias humanas, no sé. La gente que entra más adentro son los religiosos que entran al palacio un poco, pero no conocen al rey. Son los religiosos, la gente que cumple mitzvot, cumple la Torah, pero nada más. La gente que entra más adentro son los que estudian alajá, los que tratan de estudiar el Talmud, el alajá, pero tampoco conocen al rey. Los que conocen al rey son los que tratan de entender a Dios constantemente, estudian metafísica, tratan de entender realmente a Dios y a su creación. O sea, el Rambam es muy fuerte en lo que dice, pero así lo dice también el Rambam, para que no vengan a quejarse con el Rabbuk. Quéjense con el Rambam si se quejan. Uno que estudia ciencia, historia y todo eso puede entender lo que Hashem. No creo que alcance con eso, no creo que alcance. El Rambam no habla de estudiar ciencia e historia, y el Rambam habla de estudiar mamás cosas. Él habla de un tipo de apegamiento místico a Dios, no solamente estudiar. En lo que él habla es un estado de meditación constante, es lo que habla el Rambam. A ver, no. Muchas gracias por el café, está muy rico. Vamos a un punto, ¿no? O sea, yo puedo entenderlo a Dios y nada más si me pongo a estudiar. Vos tenés que hacer lo siguiente, tenés que trabajar, tenés que cumplir la Torah, cumplir los mitzvot, tenés que estudiar toda la halajá hasta que sepas exactamente qué hacer. Tenés que estudiar también toda la Mishnah, tenés que estudiar todo el Talmud, tenés que estudiar todos los libros del pueblo de Israel, tenés que estudiar también todas las ciencias, tenés que estudiar también toda la historia de las ciencias, tenés que estudiar también libros de pensamiento judío, y tenés que estudiar entonces Kabbalah y quedarte ahí en el estudio de la Kabbalah y en un estado meditativo constante de apego divino toda la vida. Y ahí voy a estar pensando. Así también explica el Ramjal, la Biblia de Jaim Lutzato, que es el orden de estudio. Pero, como dicen los sabios en Pirkei Avot, lo aleja, me la jaligmor, vos no tenés la obligación de terminar el trabajo. Menata mejorina y bater mi mena, pero tampoco estás libre como para dejar de hacerlo. Seguimos adelante. En la práctica no hace falta saber todo el Talmud según la halajá hoy en día, no te preocupes. No estamos igual ahora estudiando las leyes de estudio de Torah. Vamos a seguir adelante. Entonces dice que pasa que la gente solamente no estudia conceptos espirituales, entonces el concepto de la divinidad se oscurece en el mundo. En Elohim mitgaleas betoja nefesh, Dios no se revela entonces en el alma. Kim shiflutim yonot proim, sino que lo que se revela en el alma son todo tipo de ilusiones bestiales, no es la palabra bestiales, sino salvajes, en el sentido de que no están trabajadas, no están refinadas. Dios es visto en una manera idólatra a través de la gente, no estudia realmente la unicidad de Él, lo que es como alguien infinito, como algo infinito. Entonces Dios, en los ojos de la gente, aparece como ilusiones salvajes. Es como cuando uno es chico, que cree que Dios está acá arriba, o arriba del techo. Es un pensamiento idólatra. Pero bueno, cuando es chico, puede pensar así. Pero con el tiempo tiene que crecer. Si uno crece en la carrera, en todas las cosas, ¿por qué no crecer en conocer a Dios? Están invitados. Cuando la gente no estudia, entonces Dios no se revela en el alma, sino con formas de ilusiones salvajes que tienen características de alguna existencia inventada, falsa. Es difícil traducir estas palabras, es como una existencia rara y ambigua, que la gente no tiene idea de qué está hablando cuando dice Dios. Dicen Dios y nada. Lo dicen como si hicieran sándwich. Sí, o que Dios fuese tu amigo del alma. Es tu amigo, Dios es tu amigo del alma. ¿Por qué?
Sí, mi amigo veremos. Es. Es. También es un rey, también es un guerrero, también es bondadoso, también es misericordioso, también es severo. Es todo eso. Exactamente. Y no solo eso, mucho más también. Esta imagen de Dios que la gente tiene cuando no estudia realmente, no estudia bien, lo que hace a la persona, en vez de elevarla, la asusta y la oprime y la deprime. ¿Viste que hay gente que Dios les hace mal? ¿Conoces gente que Dios les hace mal? Y... Que les pone mal el haber recibido una tradición de que Dios existe. Porque Dios, ¿qué es? Es un tipo que después de 120 años seguramente va a mandar al infierno, porque yo sé lo que hice. Eso es Dios. Es un Dios tan chiquito que te hace mal, te deja enfermo. Hay gente que te hace enferma la idea de Dios, porque tiene un Dios muy chiquito. Dios para ellos es como un ser, es como una persona muy grande, con barba larga, El barro. que habla con una voz potente. ¿Cómo dijiste? El barro. El barba. Puede ser. Cada uno lo ve de otra manera. Como pareció Homero Simpson en el capítulo Sí. que apareció con un barbo alto ahí. Hola, Dios, ¿cómo andas? Y apareció Homero con el... Ok, entonces lo que pasa es que cuando la persona ve a Dios así, entonces este Dios deprime a la persona. También vieron que muchas veces pasa con gente que vuelven teshuvá, como lo llaman hoy en día, empiezan a cumplir, empiezan a observar, y se vuelven muy severos, y están constantemente enojados, y criticones, y preguntan preguntas sobre... ¡Ay! A la mañana me desperté y la ventana estaba abierta y sin querer vi por la ventana y creo que había una mujer. La vino, ¿qué hago? Todo tipo de cosas por ese estilo. Una vez una persona le preguntó al Rav Shapira, al Rav Abraham Shapira, que fue Rav Rashi de Israel junto con el Rav Mordejai Eliyahu. Le preguntó qué hacer, porque él pela las verduras y las tiene que tirar, la parte que pela, pero queda un poco de verdura en la cáscara, entonces es falta shit, es desperdiciar una parte de la verdura. ¿Qué tiene que hacer? Carlos Shapira dijo, eso son preguntas de enojo con Dios, gente que se quema el cerebro con la religión. Flanders, perfectirijillo, vecinijillo, que tiene el cerebro quemado. Es más, en el capítulo de los Simpsons me acuerdo que el cura llega a Springfield, cuenta cómo era cuando llega, y dice, ya eran los años 80 y la gente estaba preparada para volver a sentir culpa. Entonces vine a hacer mi trabajo y al final se amargó la vida porque Flanders lo llamaba constantemente. Porque tenías culpa todo el tiempo de me parece que esto, me parece que lo otro, me parece que esto. A veces pasa eso, a veces Dios, cuando no es estudiada la idea de la divinidad, no eleva a la persona, sino que la aplasta. Sigamos adelante. Muchas veces pasa eso también, cuando uno piensa en hacer volver teshuvá a gente. Tiene que cuidarse mucho de que la teshuvá no la haga bajar de nivel a la persona. A veces la teshuvá la hace bajar de nivel a la persona. Por ejemplo, si hay un aviador, un tayaz, un hibrid, y él maneja aviones en el ejército, en las fuerzas de defensa de Israel, en la fuerza aérea, y un día hace teshuvá y decide que va a estudiar Torah todo el tiempo y dejar de ser aviador. Entonces, ¿qué hizo? ¿Bien o mal? Mal. Porque pasó de una teshuvá general, una teshuvá de ayudar a todo su pueblo, a pensar en sí mismo. Entonces hay que cuidarse también a veces cuando uno hace estas cosas. Hay que ser consciente. Hay que cuidarse de que Dios eleva a la persona y no la tire abajo. Y eso es a través de estudiar a la divinidad
como tiene que ser, y a través de todas las cosas, no solamente dentro de la religión, sino encontrarlo dentro de todo. Justo esta semana leí a Allen Ginsburg que explicaba en la teoría de la relatividad de Einstein, como Einstein en el E igual mc al cuadrado está uniendo las 4 letras del nombre de Hashem. Muy interesante lo que dice, que explica que el tiempo y el espacio son Jochma y Binah, que la energía y la masa son las Midot y Malhut. Lo que quiero decir es encontrar a Dios desde todos lados, no se hace nada. Bueno, Metamtemente Taleb, cuando uno no estudia a Dios, entonces no estudia la divinidad como tiene que ser. Esto entontece al corazón, o sea, lo hace de piedra, como hablábamos ayer. Y impide la delicadeza del alma a fortalecerse. Y le saca el rayo divino que hay en su alma. O sea, voy a dar un ejemplo. Hay un programa, creo que en Inglaterra, que se llama The Atheist Experience, la experiencia atea. ¿Sí? Un programa ateo. Y ahí una vez decían algo muy divertido. Decía un cristiano: vos, si tu hijo se porta mal, ¿lo mandaréis a un castigo eterno en llamas ardientes durante toda la eternidad? No. Pero ¿crees en un Dios que hace eso? Significa que vos sos más moral que tu propio Dios. Entonces no puede ser una cosa así. No podemos tener a Dios y tener preguntas sobre Él, cosas que nos parecen anormales y no amorales, y no estudiar, y no tratar de entender estas cosas, y enseñar que basar el judaísmo en ideas de castigos y esas cosas, porque lo único que hace es aplastar a la persona y le saca la divinidad adentro suyo. Porque cuando una persona, Dios le saca, es como dice el Rav Kook en otro lado. Rav Kook dice que el temor a Hashem, cuando es más fuerte que la moral, se hace impuro. Cuando la persona de tanto temor a Dios deja de costado tendencias morales que tenía, el temor a Dios se fortalece sobre cosas que él siente que son inmorales de hacer, y el temor a Dios lo lleva a hacerlas igual. O si hay cosas que son morales pero por temor a Dios no las hace, entonces el temor a Dios ese se hace impuro. Porque en toda cosa le está tratando de sacar lo inmoral. Cada cosa que la persona, esta clase de persona, sí, en cada situación que él está viviendo, está como que diciendo ¿qué cosa inmoral puedo hacer aquí? Y entonces una vez ya está pensando en algo inmoral. De por sí. Tú pensé de esa manera, pero puede ser. Le saca la humanidad a la persona, como se vuelve una clase de esquizofrenia. Sí, claro. Por así decirlo. Sí. Beafi Biamar con la Yom Kuloye Emunazu Iba Hashem Echad. Incluso si la persona esta dice todo el día que él cree en Hashem, el único Dios, mirá Reikahi, está diciendo palabras vacías. Sheina Neshamayo Da'at Mimena Klum. Y el alma de él no tiene idea de lo que está diciendo. Bekol Adin Ruach Mujraju Leasiach et Atom Mimena. Y cualquier persona que tenga un espíritu delicado tiene la obligación de alejarse de este tipo de ideas. De Akfiraba que inse acá. Por lo tanto, la herejía viene como un grito, como un grito de dolor para salvar a la persona de este pozo tan, ¿cómo decirlo? No tengo la palabra esta. Cuando algo es amplio, ¿qué es lo contrario de amplio? Estrecho. Gracias. De este pozo tan estrecho. La herejía viene como un grito de dolor a sacar a la persona de este pozo tan estrecho. Viene a elevar de la oscuridad de las letras y las frases de Maora Rayón Bearregesh a la luz de la idea y el sentimiento. Vieron que a veces pasa que hay religiosos que les gusta repetir frases. Toda su religión se trata de repetir frases. Y tienen la frase una y otra vez, todo el tiempo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Cómo estás? Baruch Hashem, Baruch Hashem. El Baruch Hashem ya tiene un... Es más, cuando uno puede llegar a rezar y decir, Dios, por favor, ayúdame, Bezrat Hashem. Hay una vez un amigo de la universidad estaba una vez así, pues estaba mal.
y nos estaba contando que uno de los que todo el tiempo está ahí estudiando, dice que todo el día se la comienza en la yeshiva. Es así como, o sea, es como extraño el muchacho, todo el tiempo está estudiando por ahí. Y entonces el muchacho le pregunta a él, ¿cómo estás? Le pregunta en inglés. Y él le dice, estoy mal, pero esperando que él le preguntara que por qué está mal. Y el otro le dice, Baruch Hashem, y sigue caminando. Entonces es como algo autómata que lo hace por sí. Sí, el Baal Shem Tov, por ejemplo, una de las primeras enseñanzas de él en el libro Keter Shem Tov, dice que cuando la persona va por la calle y quiere ir a estudiar Torah y se encuentra con alguien y no lo saluda para llegar más rápido, entonces, bueno, no es lo que Dios quiere. Entonces dice Rav Kook que la herejía viene a elevar a la persona de la oscuridad de las letras y las frases. A veces la persona se queda solamente en frases o solamente en letras. ¿Qué significa? Lee, pero no le importa entender realmente lo que está estudiando. Le importa estar estudiando Torah. No importa si no entiende. Estás estudiando Torah. Es una acción mística. La herejía viene a elevarlo de las letras y las frases a la luz, la luminaria de las ideas y los sentimientos. Que así hay que servir a Dios, con la mente, con el sentimiento, con toda la amplitud del ser humano. Hasta que llega a conseguir su lugar y estar en el centro de la moral. En otras palabras, lo que pasa es que la herejía eleva a la persona y después queda en el centro de la moral. Como que la herejía es la moral. Pero eso es por culpa de que los que representan a Dios no están viéndolo de manera amplia. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a entender a Dios de manera amplia para que estemos al lado de la moral, junto con la moral. Y la herejía nos dé cosas buenas nada más y las cosas buenas que nos dio se queden y las malas desaparezcan. Y es Ekfiraz de Juta Kiyumar ahí. La herejía tiene la posibilidad de existir de manera momentánea. Mi presencia Yitzrijale, Akeret a su mamá, porque viene al mundo, es necesaria para digerir la suciedad que se apegó en la fe por la falta de estudio y conciencia y servicio. O sea, la herejía es como un virus, como una bacteria que se come las partes malas que quedan en el cuerpo y después de comer las cosas malas tienen que desaparecer. Si se queda es un problema, pero tiene un propósito también la bacteria. Bueno, Sitrei Torah, los secretos de la Torah. Estamos por terminar. Devarim Elohim Miklal Sitrei Torah. Estas palabras que dijimos hasta ahora son parte de lo que se llama los secretos de la Torah. Belolim Yot Mesukanim. Y pueden ser muy peligrosas. Las cosas que acabo de decir, como vos dijiste, pueden ser muy peligrosas. No las digan por la calle. No las suban a YouTube. Pueden tener todo tipo de comentarios llenos de ira. ¿Cómo vas a hablar así? Elohim. Dios te va a mandar a un castigo eterno. Sí, porque cuando la persona entiende que hay un sentido positivo en el secularismo, o alule a colebetea, puede terminar adoptándolo con todas sus fases, sus caras. O sea, puede terminar diciendo, bueno, entonces voy a hacerme secular. Pero no. Mejor hablemos de otra cosa. ¿Sabes lo que es? ¿No sabes lo que es? ¿De qué es eso? Mejor hablar. No me acuerdo. ¿Para qué personas quería decir eso? Luca Prodan, sumo. Uram Bedoreno y ese Ombram. Sin embargo, en nuestra generación, estas cosas deben ser dichas. Sí, son peligrosas, son parte de los secretos de la Torah y no deberían decirse en voz alta. Pero en esta generación deben ser dichas. Porque estamos hablando de procesos centrales que están pasando en la humanidad, en general, y en el pueblo de Israel, el pueblo judío en especial. Y tenemos que entender estos procesos profundamente. Los sabios nos describen en el Midrash una pregunta parecida que tuvo Moshe Rabbeinu.
Rabbi Shmuel, dicen así los sabios en el Midrash. Rabbi Shmuel bar Nachman Beshem Rabbi Yonatan Omer. Dice Rabbi Shmuel bar Nachman en nombre de Rabbi Yonatan. Besha'ah she'aya Moshe kotev et haTorah, haya kotev hace kol yom bayom. En el momento que Moshe escribía la Torah, le escribía cada día. Que van a llegar a Pasuk Azeh Sheneemar, cuando llegó al versículo que dice: Vayomer Elohim naaseh Adam etzalmenu kidmutenu, dijo Dios: hagamos una persona a nuestra imagen y semejanza. Amar lefanav, dijo Moshe a Dios: Ribon haolam, ma noten pitjon peraminim, et maheh. Amo del universo, le estás dando posibilidad de hablar a los herejes. Me sorprendes. Amarlo, le dijo Dios: Ktob, escribe. El que quiere equivocarse, que se equivoque. O sea, Moshe le dice a Dios: vos acá escribís en el versículo, hagamos una persona, como si fuera que no estabas solo antes de la creación, sino que hay otros dioses también en la creación. Le dice Dios: escribirlo igual, el que se quiere equivocar, que se equivoque. A veces es necesario decir cosas que a algunos les pueden sonar herejes, pero a veces es necesario decirlas igual, cuando es necesario. Kaj Gamle Gabe su guiata Gilonut, así también sobre el secularismo. El provecho que florece de decir las cosas en el lugar donde es necesario decirlas, donde se exige la revelación de la unicidad de Dios total en todos los estratos de la vida, en Bakodesh ben Bajol, tanto en lo sagrado como en lo profano, olé a la sakana she'adamit que totzaa mejor será banab tatatorim be'eksheram. El provecho que puede florecer, el beneficio que puede florecer a través de decir las cosas en el lugar indicado, es más importante, es superior al peligro de que la persona se confunda como consecuencia de no entender estas cosas cuando no están puestas en contexto. Pam, pararam, pam, pam, pam. Disculpame por no